Continuamos con Audición Comidas, como les habíamos comentado al comienzo del programa. Es momento de darle nuevamente la bienvenida a Federico, integrante del Consejo Causa Armenia del Uruguay, que va a estar charlando con nosotros acerca de la incidencia y de la importancia del apoyo que tenemos del doctor Homero Ocampo. Posteriormente vamos a estar compartiendo la entrevista que le realizamos. ¿Cómo estás, Fede? Bien, muy bien. Bueno, Fede, sabemos que la incidencia que tiene Ocampo en materia de causa armenia a nivel internacional es realmente importante. ¿Qué consideras vos? Sí, en primer lugar, él tiene una trayectoria muy destacada en el ámbito de los derechos humanos. Participó de una instancia histórica a nivel internacional que fue como fue fiscal adjunto del juicio a las juntas de la dictadura argentina. Perdón. Después de eso siguió participando en distintas causas vinculadas a los levantamientos militares en Argentina durante el primer gobierno democrático, luego de la dictadura, y a partir del 2013 él se incorpora como fiscal de la naciente Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional surge y él es el encargado de crear la oficina de la Fiscalía, y ahí hay, frente a las dudas que generaba la creación de una corte nueva a nivel internacional, Moreno Ocampo logró consolidar una serie de causas muy relevantes. Una que recuerdo especialmente, fue la acusación de genocidio al presidente de Sudán de ese momento, Omar al-Bashir, que era un aliado incondicional de Turquía y estaba acusado de cometer un genocidio en Darfur. Fue acusado también por Moreno Ocampo. Entonces es una persona que tiene una trayectoria en el ámbito de los derechos humanos muy destacado. Después, a partir de lo sucedido con el bloqueo de Artsaj, que comienza en diciembre del 2022, como recordarán, hay una situación que se empieza a encauzar lentamente, que es que a medida que van avanzando los meses y la situación no se modifica y el bloqueo se empieza a intensificar por parte de Azerbaiyán y se empiezan a impedir el ingreso de ayuda y se empieza a bloquear a las personas que tienen que salir por motivos sanitarios y cruzar Armenia, la realidad empieza a configurar algo que todos veíamos, pero que él como experto internacional expresa en un informe, y es que lo que él plantea, a solicitud del gobierno de Artsaj, se le solicita que analice la situación. Y él en agosto, cuando ya iban aproximadamente 9 meses de bloqueo, lo que plantea en su informe es que están dadas las condiciones para calificar de genocidio lo que está sucediendo. ¿Por qué? No por la acepción que nosotros estamos más familiarizados, que es la que establece la Convención en su primer artículo, de la destrucción total o parcial de una población, sino que el artículo 2, en uno de sus incisos, que es el inciso C, que es el que él cita, lo que plantea es que generar las condiciones para que un pueblo, en parte o en su totalidad, vea su vida imposibilitada de continuar, ¿no? que se generen condiciones tales que hagan imposible la supervivencia del grupo, es también un genocidio. Entonces, la principal innovación que introduce Moreno Ocampo en el enfoque en ese informe es decir, no es que hay que esperar a que todos los armenios de Artsaj mueran para hablar de genocidio. El genocidio se produce desde el momento en que la intención del presidente Aliyev, que es quien controla el paso en la frontera del corredor de Lachin, aquel bloqueo que inicialmente era supuestamente ambientalista y luego se transformó en un puesto militar de bloqueo de acceso, la intención deliberada es de que la población no reciba alimentos, que no pueda recibir asistencia sanitaria y que por lo tanto las condiciones para ellos de bloqueo lleven a la desaparición de esa población. Entonces, el informe tuvo una trascendencia en dos ámbitos. En primer lugar, a nivel de prensa. El bloqueo, ustedes lo recuerdan porque informaban de eso a diario, no tenía casi repercusión internacional, o sea, eran muy pocos los artículos de prensa internacional que referían a lo que estaba pasando en Artsaj. La voz de Moreno Ocampo lo que hizo fue poner ese bloqueo en las primeras portadas de muchos de los medios internacionales que empezaron a hablar de este tema a partir de su acusación al presidente Aliyev de que estaba cometiéndose un genocidio en Artsaj. Él incluso compara y diferencia con lo sucedido entre 1915 y 1923. Dice acá no tenemos caminatas por el desierto, no tenemos asesinatos masivos, lo que estamos teniendo es un genocidio que se produce a través de provocar el hambre deliberada de la población. Y el otro componente que tuvo ese informe muy relevante, que quizá recuerdan que se presentó en una conferencia
que realizaron tanto el presidente Artsaj como Moreno Campo y nuestro compañero Mario Nalpatian del Consejo Nacional Armenio Mundial, que fue que Armenia tomó el informe para presentarlo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en una sesión el 16 de agosto, es decir, apenas menos de 10 días después, hace casi un año, pero menos de 10 días después de que se publica el informe, en una sesión donde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es el máximo órgano para la atención de estos casos, como se estaba dando en el bloqueo de Artsaj, aborda la cuestión y el gobierno de Armenia plantea que a juicio de la opinión experta del primer fiscal de la Corte Penal Internacional, lo que se está cometiendo es un genocidio. Eso es relevante porque respalda la posición diplomática de Armenia en esa situación, incluso ameritó que ya desde esas reuniones, donde las delegaciones van con todo muy preparado, la delegación de Azerbaiyán inició sus ataques hacia Moreno Campo. O sea, desde el primer momento en que tuvo oportunidad de hablar el representante de Azerbaiyán en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en agosto del 2023, empezó directamente buscando el agravio o la descalificación a Moreno Campo. ¿Por qué? Porque es un experto con mucho prestigio internacional y que es una acusación que realmente tuvo impacto. Más allá de que después los hechos condujeron a que ni una resolución del Consejo de Seguridad ni las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia fueron suficientes para frenar lo que estaba sucediendo y finalmente Aliyev consiguió con total impunidad la limpieza étnica de los armenios de Artsaj. Es importante que ciertos procesos queden documentados y tipificados de esta forma, ¿no? Porque es lo que hizo en ese interín Moreno Campo, calificar y encuadrar la situación en una tipificación jurídica, que es la que establece la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Fede, en un acto conmemorativo por el genocidio armenio en el Palacio Legislativo que organiza Causa Armenia del Uruguay junto a la Cámara de Representantes, se contó con el mensaje de Luis Moreno Campo, en el que el ex fiscal hace referencia a la Convención sobre el Genocidio que ha sido incumplida e invita a Uruguay a lidiar con un nuevo movimiento. ¿Qué podemos decir acerca de esa reflexión y del mensaje que él dio? Bueno, eso es muy importante porque, como recién contaba Cari, respecto a las convenciones de Naciones Unidas, los Estados partes tienen obligaciones y derechos. Y una de las obligaciones que establece la Convención para todos los Estados firmantes, Uruguay es uno de los Estados firmantes de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, y agrego que el reconocimiento del genocidio armenio en 1965 fue la antesala de que Uruguay se incorporara a la Convención, es decir, los legisladores que promovieron eso lo hicieron con el objetivo de que Uruguay, además de reconocer el genocidio armenio, también en el futuro firmara la Convención y fuera parte. Y una de las obligaciones que establece es que ante la comisión de un delito de genocidio, los Estados partes tienen la obligación de denunciarlo y actuar en Naciones Unidas para impedir que se produzca y que se sostenga ese crimen en el tiempo. Inmediatamente después que se publica el informe de Moreno Campo en agosto, nosotros hicimos llegar a la Presidencia de la República ese informe traducido, planteando justamente esto, que Uruguay tenía la obligación como Estado parte de la Convención de involucrarse en esto. Lo que plantea Moreno Campo es mucho más profundo. Lo que él dice es, Uruguay tiene, por lo que recuerdo del mensaje, dice, tiene la obligación de encabezar este movimiento porque es un país pacífico, con una trayectoria respetada en materia internacional, que no tiene enemigos a ese nivel, que no ha realizado ataques contra otras poblaciones, entonces tiene la legitimidad para liderar este movimiento. Nosotros entendemos que es una invitación que tiene que ser tomada por las autoridades de Uruguay y que siempre lo trabajamos en ese sentido en las reuniones que tuvimos y que después del acto vimos que generó también cierto impacto que una persona como Moreno Campo fuera muy directo en el pedido, ¿no? Lo que él plantea es, Uruguay tiene que liderar en este caso porque hay una responsabilidad también de que esto no quede impune. Y así como fue en 1965, nosotros hicimos todo mientras estaba sucediendo el bloqueo, para que Uruguay se involucrara más activamente y tuviera un posicionamiento más firme respecto a la condena, pero también entendemos que eso no es un capítulo cerrado y que los crímenes tienen que ser necesariamente denunciados y todavía estamos a tiempo y por eso seguimos trabajando para que exista un movimiento que efectivamente haga que esto no quede nuevamente en la impunidad y que esta impunidad genere otros crímenes. Recuerdo un
una cosa que comentó Gerardo Caetano a principios de octubre del 2023, cuando realizó una conferencia en el Palacio Legislativo, precisamente a partir del desplazamiento forzado de la población de Artsaj, y él decía, no podemos mirar o pensar que lo que está pasando en Artsaj no va a pasar en otras partes. El mundo se está tornando un lugar cada vez más inseguro. Y dijo eso, si no recuerdo mal, un jueves o un martes, y a los 2 o 3 días fue el ataque de Hamas a Israel y comenzó el conflicto que después se prolonga hasta el día de hoy. Y siguen los conflictos por esto mismo, porque en el fondo internacionalmente no existen acuerdos que permitan o si bien existen convenciones, no existe una voluntad política de implementarlo. Y el llamado de Moreno Campo va en ese sentido, es decir, esto hoy apunta a Artsaj, pero no es que va a quedar concentrado en ese lugar y no va a afectar al resto del planeta. Bueno, si el planeta se torna un lugar donde los genocidas se sienten con impunidad, van a empezar a ejercer cada vez más violencia sobre las víctimas, y el deber de todos los estados, por eso existen las convenciones, es hacer valer los acuerdos que existen en este sentido. Bueno, hay un acuerdo que dice cometer un genocidio desde el año 48 hasta ahora está penado internacionalmente, es objeto de sanciones para quienes lo hacen. Entonces, nosotros buscamos que, en primer lugar, la opinión pública conozca esta situación, pero también que los estados se involucren y actúen directamente, porque si no queda todo en un papel donde generamos acuerdos muy sólidos desde el punto de vista conceptual, pero después no se materializan en la realidad. Y el haber sido parte firmante de esa convención genera obligaciones. Esas obligaciones hay que llevarlas adelante, no pueden quedar en el olvido. Fede, el tema central de la entrevista que vamos a compartir a continuación es la campaña para develar el accionar genocida de Azerbaiyán, que está dirigido a la comunidad armenia. ¿Cómo va a accionar o cómo se va a adherir Consejo Causa Armenia del Uruguay en este sentido? Bueno, ahí él lo va a explicar seguramente mejor que yo, pero quiero recordar una cosa. La candidatura de Bakú avanza porque existe una negociación para que Armenia no bloquee esa candidatura a cambio de, en un momento de la negociación, de generar un mejor clima de negociación entre las partes a partir de una gestión del Departamento de Estado de Estados Unidos, cuando las negociaciones entre Armenia y Azerbaiyán estaban muy trancadas. Entonces, desde el germen, esta cumbre está marcada por la agresión de Azerbaiyán contra el pueblo de Artsaj, porque justamente se obtuvo la sede en Bakú a partir de las presiones que ejerció Azerbaiyán militarmente sobre Armenia para evitar que bloquee su candidatura. Más allá de eso, hay una campaña internacional liderada por Moreno Campo a la que nosotros nos estamos adhiriendo y estamos invitando también a toda la audiencia a sumarse. Gomidas también lo ha hecho a través de ciertos videos que han tenido muy buena respuesta y mucho impacto en las redes, incluso compartidos también por Moreno Campo. Y nosotros creemos que estamos en la etapa, la cumbre va a ser en noviembre, de difundir esta situación. ¿Por qué? Porque todos los estados donde vive la audiencia de Gomidas en América Latina, van a enviar sus delegados a la cumbre. Y va a ser un espacio donde Azerbaiyán va a aprovechar para provocar. Es decir, va a generar instancias que provoquen y que consoliden su visión xenófoba respecto a los armenios. Como, bueno, seguramente van a promover, como han hecho, visitas a Artsaj para mostrar un territorio vacío donde se acaba de cometer un genocidio, para que los delegados de los países participen y visiten esas zonas. Van a generar distintos niveles de provocación. Y bueno, esta campaña se busca anticipar eso y que cuando llegue la cumbre ya no exista la excusa de nosotros no sabíamos. No, bueno, los armenios tenemos que encargar de que todos sepan a dónde están yendo y que es un lugar donde acaba de cometerse un genocidio. Y ese país, que es un país petrolero que basa la mayor parte de sus ingresos de la venta de hidrocarburos, es el país menos verde del mundo en los términos ambientales, es el que está siendo sede de una cumbre de Naciones Unidas como parte del sinsentido general que existe sobre estas cuestiones y que todos sabemos cómo se manejan. Pero más allá de eso, es nuestro deber, porque no lo va a hacer nadie más si no lo hacemos nosotros, respaldar esta campaña que está llevando adelante Moreno Campo para decir, bueno, no podemos hacer que la lucha por el cambio climático opaque, ¿no? que el supuesto compromiso con el cambio climático, que tampoco es real, pero bueno, opaque lo que está pasando en este país. Y entonces ahí es donde entra una cuestión central, que también lo decía Moreno Campo en su mensaje del acto del 24 de abril, que es los embajadores de los países democráticos no pueden ir a Bakú
sabiendo que todavía hay rehenes en las cárceles, que la dirigencia armenia de Artsaj sigue presa, sin condena, sin proceso, sin que ningún juez de forma independiente pueda juzgarlos, porque como bien dijo él, no existe la justicia independiente en ese país y por lo tanto deben ser liberados de inmediato. Entonces, bueno, ese es nuestro deber y nuestra tarea, que es respaldar desde las redes sociales, compartiendo. Moreno Campo está muy activo en sus redes, denunciando y generando contenidos para esta campaña, y nosotros invitamos a eso, a respaldar, y a la vez estamos en todo el mundo realizando un trabajo político ante las cancillerías de los países donde tenemos nuestras oficinas, para que esta situación no quede en las redes y que haya advertencias concretas de decir, bueno, esta es la situación, las delegaciones de nuestros países van a participar de esta cumbre, bueno, estas son las cosas que tienen que saber que están pasando en este país. Porque después siempre es muy fácil decir, no sabíamos. Bueno, nuestra responsabilidad es que todos sepan, la opinión pública y los gobernantes. Perfecto, Fede. Muchísimas gracias por tu participación. Ahora a continuación vamos a estar compartiendo esta interesante noticia. Gentileza también de Ocampo, que nos brindó esta entrevista. No sé si querés agregar algo más. Nada que ver con esto, pero quiero aprovechar el día para enviar un saludo a todas nuestras Enguerudí de Home, las Home Week que hoy recordaron a sus compañeras fallecidas, así que es un buen momento para enviarles un saludo a ellas también. Muchas gracias, Fede, y gracias por siempre estar atento a lo que necesitamos acá en Comidas. Bueno, gracias. Gracias a ustedes.